Hola gente, ¿cómo están? ¿Adivinan dónde estoy? Difícil saberlo, ¿no? Quizás sí, a lo mejor lo sacan. Bueno, hoy estoy en Valparaíso, Chile, ¿sí? En el corazón del Cerro Bella Vista. Y bueno, los invito a una caminata. Vamos a ir bajando la mayor parte del tiempo hasta una de las calles principales. Y bueno, me parece interesante porque recorrer los cerros, estas callecitas, es Valparaíso. Hay de todo, hay murales, hay gatos, hay escaleras, subidas, bajadas, hay casas de adobe como esta, hay casas que están abandonadas, bueno, pero esta es la vida de los cerros de Valparaíso. Vamos a bajar. Miren, acá ya arrancamos con muchas de las construcciones son de adobe y madera, murales. Y callecitas laberínticas. Fíjense, es muy particular esta ciudad de Valparaíso. Por un lado tenemos el mar y un puerto muy importante, y de este lado los cerros con todos estos callejones y tanto arte en las calles. Bueno, acá tenemos como un mirador y hoy el día está muy lloviznoso, fresco. Antes se veía el mar, ahora ya no se ve. Todo el horizonte es del mar y por eso está el puerto. Bueno, y caminando tenemos rinconcitos como estos, jardines muy floridos, con casas abandonadas. Bueno, ahora tenemos que subir toda esa escalerita y seguiremos el caminito por ahí. Pero bueno, nos vemos directamente arriba. También se suelen pintar los bordes de los escalones, fíjense. Jardín de los gatos. Bueno, y acá también más expresiones de tipo político, sí, que tienen que ver con las revueltas, con las manifestaciones que hubo en octubre de 2019. Y si subimos los escalones, muchas de las casas tienen como estos chapones, así que los han pintado de colores, todo grafiteado, pero no es que estén hechos de chapa, ¿no? Fíjense, detrás hay un muro de ladrillos y en muchos casos muros de adobe, fíjense. Ahí también tenemos todo como un enchapado en las paredes. Bueno, y tenemos que seguir subiendo. Todos estos murales son de artistas, ¿sí? Reconocidos, que bueno, después también ponen su firma, después conviven los murales con los grafitis. Hay una convivencia, hay como un respeto. Donde hay un mural no se grafitea. Fíjense qué interesante. Bueno, y acá más vistas de Valparaíso. Acá ya terminaríamos de subir. Miren qué bonito. Esto yo creo que es lo que más representa Valparaíso. A partir de los años 60 se comenzaron a realizar estos murales. En principio los vecinos los borraban y los volvían a pintar, pero bueno, después lo terminaron aceptando y hoy en día es parte de la identidad de esta ciudad, más allá del puerto, que es parte de la identidad histórica. Miren estos faroles, qué lindos, cómo están todos decorados. Y bueno, ni hablar de la casita de atrás. Me encanta cómo conviven los murales con estas casas antiquísimas. Aquella es de madera en la parte superior
Tienen más de 100 años. Muchas están abandonadas. Miren. Bueno, y acá nos encontramos con el pasaje o el callejón de los gatos, ¿sí? Está cerrado con rejas porque los vecinos pusieron una reja acá y otra abajo para que, bueno, estos callejones invitan a la noche a que vengan los ebrios, bueno, los enamorados, todos esos que salen de fiesta y nada, después orinan por todos lados. Se convive en Valparaíso no solo en estos callejones, sino en toda la ciudad con olor a orín, no solo de gatos, que es se dice que hay gatos por todos lados y se dice que hay un gato por habitante, sino con orines humanos, ¿sí? También, y con mucho olor a Bob Marley, muchísimo. Bueno, las puertas se mantienen abiertas de 7 a 8. Después los vecinos la cierran por la noche. Vamos a entrar al callejón, al pasaje de los gatos. En realidad no creo que encontremos muchos ahora, pero suele haber bastantes. Porque bueno, porque está lloviznando y los gatos no son muy amigos del agua, ¿no? Pero bueno, miren lo que es esto. Con cuidado porque está muy en pendientes. Miren esta casa. Increíble. Todo enchapado, todo con madera. El estado de la madera. Bueno, ahí hay un perrito. El pasaje de los gatos se llama pasaje de Chopin. Chopin, sí, el músico. Ahí hay un gato. Bueno, y ayer que pasé por acá esa escalera estaba llena de gatos. Pero bueno, hoy está lloviznando. Sé que están refugiándose en otro lado. Cada tanto en estos cerros, callejones van apareciendo miradores de la ciudad. Miren. Es rara Valparaíso, tiene una belleza muy extraña, donde mezcla, bueno, la decadencia. Este fue un puerto el más importante de Chile en su momento. Y algunos dicen que hasta dio origen a Chile, ¿no? Porque por acá, bueno, llegaban todos los inmigrantes, todos los europeos, y era lugar de parada obligatoria. Si los barcos venían de Europa, pasaban por el sur, ¿sí? Tenían que dar toda la vuelta por el sur de Sudamérica, por el Cabo de Hornos, y después paraban acá en Valparaíso. Y floreció especialmente esta ciudad y este puerto en los los primeros años del siglo XIX, cuando en California, en Estados Unidos, en la costa oeste, comienza la fiebre del oro. Entonces venían desde Europa, como no existía el canal de Panamá, tenían que bajar, dar vuelta todo por abajo Sudamérica, Cabo de Hornos, una travesía impresionante. Cabo de Hornos muy difícil de navegar, y una parada segura era el puerto de Valparaíso antes de proseguir el viaje hasta el norte, ¿no? Hasta California. Creo que principio del siglo XX, 1901, por ahí, no sé si se inauguró, se empezó a construir el canal de Panamá, y bueno, eso ya hizo mucho más cortos los viajes, ¿no? Y fue un golpe duro para este puerto y para la ciudad de Valparaíso, que durante el siglo XIX tuvo un auge, una opulencia muy importante. Después vamos a ver en otros videos los edificios más del centro, más cerca del puerto. Y bueno, posteriormente se construyó el puerto de San Antonio, acá en Chile, que no sé bien dónde está localizado, y también fue otro golpe duro para la economía y la pujanza de esta ciudad. Bueno, acá hay otro gato. Estos gatos, algunos tienen dueño, algunas casas tienen muchos gatos y otros simplemente están en la calle y conviven con los vecinos. De hecho, los vecinos por ahí le dejan alimento o agua
en estos callejones. También hay muchos perros. Uy, miren esta casa. Les decía, también hay muchos perros, pero bueno, con los perros también pueden ser callejeros, los vecinos también le dan de comer, pero es más fácil controlar la población. Sé que hay un programa del gobierno de esterilización de los perros, bueno, para controlar su población, pero con los gatos es mucho más difícil, son mucho más huidizos, obviamente. Fíjense, ahí están los platitos para la comida y el agua de los gatos. Vamos a seguir bajando con cuidado porque como ha llovido, está todo muy resbaloso. Miren esa casa también, todos los años que tiene. Bueno, ahora vamos a bajar por ahí y ya salimos a una calle donde circulan los autos. Otro gatito. Miren qué bello este jardín. Muy lindo. Miren cómo han decorado esta escalera. Con todas pavas con plantitas. Bueno, esto es Valparaíso. Una ciudad que parece en decadencia, en abandono, pero sin embargo está habitada y convive con, bueno, con estos jardines floridos, con los murales, con la vida cotidiana de la gente. Bueno, ahí está la puerta y ya salimos a la calle. Bien, salimos del callejón de los gatos. Cada vecino tiene llave, así que bueno, después de las 8 de la noche cierra. Y les quería mostrar un lugarcito más, que es un mercado. Ahora vamos a ir para allá. Ya estamos en esta callecita de mercado. A pesar del clima, la gente viene igual a hacer sus compras, ¿eh? Es una manzana nomás. Y bueno, quería mostrársela porque es bastante animada y colorido, ¿no? Con todas las frutas que hay. Bueno, dejamos atrás el mercadito y ahí nomás nos metemos en todo el ruido, los buses y el movimiento de cualquier ciudad grande latinoamericana. Miren. En 10 minutitos bajamos de la tranquilidad de los cerros, ¿sí? Y bueno, nos metimos en el mercadito, ya entramos en la calle. Y esto es ya la bulla, el ruido, el tráfico que todos conocemos. Bueno, acá en esta calle hay un montón de edificios históricos. Fíjense. Miren acá. Por mostrarles algunos, ¿no? Miren estos edificios de enfrente. Lo más europeo, pero en un estado de abandono muy importante, llama mucho la atención. Y bueno, por esta parte hay, uy, qué bulla esos colectivos. Por esta parte también por esta parte también empieza a aparecer como esta arquitectura más europea, ¿no? Pero fíjense, grafitis por todos lados. Frente ni hablar. Miren este edificio.
Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Les gustó este paseo, esta caminata? Simplemente un recorrido que es representativo de lo que son los cerros, los callejones, la vida cotidiana de la ciudad de Valparaíso. Si les gustó este video, déjenme un me gusta, ¿sí? Compartan, algún comentario. Y bueno, va a haber muchos más videos de Valparaíso. Esperemos que pare esta llovizna y seguiremos recorriendo esta, ¿cómo decirlo? Indescifrable para mí, ciudad de Chile, ¿eh? Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.